Bienvenidos a todos. Bueno, siempre un placer estar delante de ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Bien, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 14, si me quieren acompañar. Mateo, capítulo 14. Estamos en un momento en el relato bíblico, ¿sí?, donde un grupo de hombres, que eran los discípulos, son llevados con sus emociones hasta el extremo, ¿sí? Hay momentos en la vida en los que tenemos que pasar por ese estado, ¿no?, de llevar nuestras emociones al extremo. Ellos habían experimentado, si ustedes se fijan en el Evangelio de Mateo, como les dije, en el capítulo 14, viene relatando el Evangelio la muerte de Juan el Bautista, ¿sí? Una situación bastante fuerte, ¿no? Una situación bastante difícil de llevar, ¿no? La muerte de un hombre al que consideraban ellos un gran maestro, alguien que estaba enseñando sobre el arrepentimiento. Ellos venían escuchando el testimonio de Juan el Bautista. Y después está la multiplicación de los panes, donde Jesús, en un acto milagroso, multiplica esos poquitos recursos que tenían, los panes y los peces, y los reparte entre una gran multitud de gente que lo estaba siguiendo, ¿no? Los discípulos tuvieron en sus manos las canastas, los panes, los peces. Ellos repartieron, ellos fueron testigos oculares de ese gran milagro que había sucedido en manos de Jesucristo, ¿no? Ellos vieron la providencia divina, tuvieron en las manos esos peces, como les decía, los repartieron y después levantaron las obras, dice la Escritura, de que empezaron ellos a recoger lo que había sobrado incluso de esa gran hazaña, de ese gran milagro que Jesucristo había hecho, ¿no? Y después de esa escena, después de esa multiplicación de los panes, después de haber asistido a ese gran milagro, se van en el mar. Dice que subieron a una barca y salieron en el mar. Eso era una escena muy común, muy típica del lugar. De hecho, varios de ellos eran pescadores y conocían las aguas de ese lugar, conocían el mar como nadie. Sí, habían navegado de día, de noche, en invierno, en verano, conocían qué pasaba cuando hacía frío, qué pasaba cuando hacía calor, ¿sí? En temporada de peces, sabían lo que era una temporada de peces, ¿sí? Sabían lo que era una temporada de sequía y demás. Ellos conocían, tenían mucha experiencia. Sin embargo, sucede algo atípico y es lo que nos va a llamar la atención en el día de hoy. Mateo capítulo 14, versículo 22 dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesús los hace subir a la barca, como dice acá, y él se va aparte, ¿sí? Nosotros este distintivo lo vemos en Jesucristo muchas veces. Cuando él se aparta un momento para orar, se aparta un momento para estar en comunión con Dios, ¿sí? Eso es algo común en Jesucristo. Entonces, para los discípulos no fue algo fuera de lo común que él se fuera solo aparte. Entonces ellos se suben a la barca, algo totalmente normal, insisto, para ellos. Pero se desata una tormenta y empieza el viento. Dice que el viento era contrario, las olas azotaban la barca. Y yo quiero que nosotros pensemos en la noche, en el medio de la tormenta,
¿sí? Donde no había luces como hay hoy tenemos las linternas LED. Me mostraban una esta semana, unas linternas LED que vos prendés con una pilita chiquitita y alumbra y hace un halo de luz enorme. Y lo podés regular. Y es una LED chiquitita, así, bien chiquitita, parece una semillita, pero alumbra un montón, ¿sí? Y ellos no tenían ese tipo de tecnología. No tenían cómo ver en la noche. Imagínense prender un poco de fuego arriba de un barco en el medio de la tormenta, era imposible, ¿sí? La noche seguramente estaba muy oscura, entonces lo único que se escuchaba era el sonido de la tormenta. Ellos estaban metidos en el medio de la tormenta, ¿sí? Los truenos, la madera crujiendo, las olas azotando contra la barca, el viento soplando y moviendo la barca hacia todos lados. Seguramente estaban mojados, ¿sí? No sé si hacía frío o calor, pero sin duda estar mojados es bastante incómodo, ¿sí? Estaban mojados y tratando de que la barca no se diera vuelta, se sangoloteaba, como dicen, de un lado para el otro, se movía de un lado para el otro, ¿sí? La barca amenazaba con darse vuelta, amenazaba con naufragarlos en esa noche oscura. En ocasiones tenemos ese momento en el que nuestras emociones son llevadas al extremo. Nadie podía estar tranquilo en esa barca, sin duda, esa noche. Nadie podía mantener la calma en ese momento, ¿no? Las olas eran contrarias, el viento, dice, era contrario. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos con vientos contrarios? Pensando de que vamos a recibir algo bueno y recibimos algo que no es tan bueno. ¿Cuántas veces ellos habían subido a esa barca y habían pasado el mar sin ningún tipo de problema? Ellos pensaban encontrar un mar calmo, un momento rutinario y común. Sin embargo, se encontraron con el desastre, ¿no? Creo que podría haber pensado más de uno de ellos arriba de esa barca, podría haber pensado, bueno, acá esta es la última noche. Acá morimos, acá ya está. Este es el final, acá terminamos. No está Jesús. La noche está completamente oscura. Y Él no va a poder venir a salvarnos, está muy lejos. Es imposible. Y fíjense lo que sucede, dice el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En el medio de la noche, en el medio de las olas, aparece Jesús, caminando sobre las aguas. Algo que no había pasado hasta el momento, o por lo menos que ellos no habían visto nunca. Yo por lo menos nunca vi a nadie andando sobre el agua. Y me gusta ver la imagen cinematográfica de esta escena, ¿no? Vemos que hay representaciones, incluso en dibujitos, hay representaciones de Jesús caminando, y lo ven caminando, y viene caminando como si fuera en una pileta, ¿vieron? O sea, viene caminando así, como una pileta, pero no se olviden de que había una gran tormenta, de que las olas iban y venían para todos lados, había viento, y tampoco se veía, había rayos y había lluvia, y era una gran tormenta. Y en esa tempestad viene caminando Jesucristo. ¿Se mojaba? No sé. Podía ver, porque en el viento, ¿vieron cuando te agarra el viento y la lluvia, que vos vas cerrando los ojos, así vas poniéndote la mano, como tratando de poder ver algo? ¿Podía ver? No sé. ¿Podía escuchar algo? No sé. ¿Cómo lo vieron? Capaz que por los relámpagos. No sé. Irrumpe en la escena. Jesucristo irrumpe en la escena de una manera
atípica, de una manera diferente, de una manera milagrosa. Toda interrupción, toda irrupción en la vida de un ser humano, toda irrupción que Dios hace en la vida de un ser humano es de esta manera. En el medio del caos aparece Jesucristo. En el medio del lío aparece Jesús. De una manera inédita, insólita, impensada. De una manera increíble, milagrosa. De una manera diferente, de una manera creativa. Va a aparecer, va a tener otro barco diferente, va a aparecer, no sé, va a salir de abajo del agua. Nadie podía prever lo que estaba sucediendo. Jesucristo venía caminando por el agua. Y dice el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, es un fantasma, y dieron voces de miedo. Acá podría ser, si fuese esto una obra de teatro o si fuese una película, acá saltarían las carcajadas en este momento. ¡Mirá, es un fantasma! Por eso le da título a este mensaje. ¡Mirá, es un fantasma! Y todos nos reiríamos, ¿no? Y ellos se asustaron. Y yo creo que si tenían algo en la mano, tiraron. Y yo creo que si el barco tenía un lugar donde esconder, alguno se escondió. Y yo creo que si el agua no estaba tan agitado, alguno se iba a tirar al agua también, del miedo. Tuvieron un miedo bárbaro. Si había algún lugar en donde subirse, alguien se subió. Porque eso es miedo. Dieron voces de miedo. Es un fantasma. Imagínense, en el medio de la oscuridad, en el medio de la tormenta, se acerca alguien caminando por el agua, no es normal. No sé si reconocieron automáticamente de que era Jesús. Al parecer no, por lo que vamos a leer ahora. Entonces ellos dieron voces de miedo. Como les dije recién, Jesús irrumpe la rutina, irrumpe el problema, irrumpe el momento difícil. Irrumpe cuando más lo necesitamos y cuanto más el problema estamos metidos, ahí irrumpe Jesucristo. Y nuestra reacción natural, porque nos podría dar risa, como les dije, la reacción de los discípulos, nuestra reacción natural es no saber qué es lo que está pasando. Es no reconocerlo, hasta pensar, bueno, sí, es un fantasma. Esto no puede estar pasando. Dios no puede estar en esto. Jesucristo no puede meterse en este problema que yo estoy pasando. No puede. Es un fantasma. Tengo miedo. Este no es Jesucristo, es un fantasma. Tengo miedo. Jesús no puede meterse acá, no puede. Sencillamente es imposible. Y cerrar la puerta. Los discípulos estaban ahí, asustados. Dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, soy yo, no temáis. Fíjense que Jesucristo lo primero que dice, no tengan miedo. Cruza ese sentimiento que ellos tenían. No tengan miedo. No les dice, bueno, no sé, le da una frase clave, no se pone a recitar un pasaje. ¿Se acuerdan, chicos, muchachos? No. Tengan ánimo, soy yo, no temáis. Yo creo que cada vez que nos pasa esto, cada vez que te ves tentado a bajar los brazos, cada vez que estás en un problema extremo, como en este caso, ellos estaban en una situación extrema, Jesucristo dice esas palabras, tengan ánimo. Soy yo. Fíjense lo importante. Soy yo. No.
tengan miedo. En el medio de la tormenta, en el medio del desastre, en el medio de la confusión, está Jesucristo, presente. Jesús les habló, los animó y les mostró que Él tenía la respuesta. Que la mirada no tenía que estar en la tormenta, en la oscuridad, en la lluvia, en los truenos, sino en Jesucristo. Les mostró que era más sencillo de lo que ellos pensaban. Y lo que sucede a continuación es una representación exacta y precisa de lo que el cristiano vive, de lo que el cristiano siente, de lo que el cristiano hace y de lo que Dios hace como respuesta. Fíjense lo que sigue. Dice el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro sobre la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pedro llevó la duda al extremo. Pedro llevó el sentimiento de lo que estaba pasando hasta el extremo. ¿Era extrema la situación que estaban viviendo? Sí. Entonces Pedro fue hasta el otro extremo. Ellos se asustaron, dieron voces de miedo, corrieron en círculos dentro de la barca y Pedro accionó. Y Pedro es el vivo ejemplo de lo que somos nosotros. Pedro es el vivo ejemplo de lo que sentimos los cristianos. Pedro es el vivo ejemplo de aquel que no se queda callado y que va al frente, que va adelante. Es el vivo ejemplo de aquel que toma sus errores, sus confusiones, sus temores, ¿sí? Los toma a cuestas y va adelante. Y dice: Señor, si eres tú, yo también quiero caminar sobre el agua. Yo creo que la lógica de Pedro es muy lógica, valga la redundancia. Es muy lógica. Porque dice: bueno, morir o no morir. Algún día que sea con todo, dijo Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Si era un fantasma, bueno, ahí va a terminar. Ellos creían que era un fantasma, ¿no? Y si era un fantasma, bueno, listo, ya está. Si es tuyo, Señor, yo voy a poder caminar sobre estas aguas. Si vos me has bendecido, Señor, yo voy a poder atravesar esto. Yo voy a poder bajar de esta barca de seguridad, porque hasta ese momento la única seguridad, a pesar de que se movía por todos lados de la barca, el único sitio seguro, entre comillas, era esa barca. Él decide salir del sitio seguro e ir al sitio inseguro solamente por confiar en Dios. Solamente por confiar en Jesús, que le dice: ven. Y descendió sobre la barca y caminó sobre las aguas. El único hombre que podía predicarle a los cristianos, pararse un domingo y hablar como estoy hablando yo, al frente de todos los hermanos, y decir: ¿saben qué, hermano? Yo caminé sobre las aguas. Bueno, fueron un pasito nomás, pero caminé sobre las aguas. Yo experimenté, les podía decir Pedro, lo que es caminar sobre las aguas. Porque yo confié en Jesucristo, más allá de que después se unió, pero yo confié en Jesús en un momento y pude experimentar caminar sobre el agua. Algo que nadie más va a poder hacer.
algo que nadie había hecho antes y algo que nadie iba a hacer después. Pedro iba a ser especial porque iba a dar, aunque sea unos pasos sobre el agua. Nosotros los cristianos a veces nos vemos desafiados a lo mismo. Y decimos, bueno, vos no te vayas a tu casa a querer caminar sobre la pileta, por favor, ¿no? Pero, o quieras cruzar el Suzuki acá, ¿no? Porque vamos a terminar el problema. No vamos a caminar sobre el agua, pero sí vamos a hacer cosas increíbles. Sí vamos a poder movernos entre los problemas, entre las situaciones, entre los desafíos que te da la vida. Entre las olas que te da la vida y que vienen y te pegan en la cara y te mojan entero y te llenan de dudas. Aunque sea 2 o 3 pasos en falso, aunque sea 2 o 3 pasos medio chueco, pero así vas a andar. Jesucristo, si tenés confianza en Jesucristo, aunque sea 2 o 3 pasos medio torcidos, pero lo vas a dar. Vas a caminar y vas a pasar por esas aguas. Aunque se te vaya la vida en eso. Dice la palabra que Pedro vio el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Si hay algo que nosotros tenemos en la vida cristiana es que no tenemos garantía de que vamos a caminar todo el tiempo sobre el agua. A mí me hubiera gustado que dijera, bueno, salió Pedro y empezó, hizo 2, 3 pasos, 4, 5, y después empezó a bailar, salió corriendo, dio una vuelta y saltaba, ¿viste? Y los discípulos, ¡vale, que usted también! Y salió corriendo todo, me hubiera gustado que fuese así. Sin embargo, dice que da unos cuantos pasos y el viento fuerte, la confusión, el miedo, lo llevó a hundirse de nuevo. Y yo creo que esto puede ser parte de un ciclo. Bajamos de la barca, caminamos 2 o 3 pasos, nos hundimos, Jesús nos levanta. Nos reprende, dice que lo reprende Jesús. Pero nunca deja de darle la mano. Hubiese sido muy fuerte que Jesús lo reprende y que lo deje ahogarse. Me he dicho, bueno, vos te bajaste de la barca, bueno, ahora arreglátela solo. Fíjate qué podés hacer, hombre de poca fe, qué es lo que hiciste. ¿Por qué te bajaste de la barca? No te tendrías que haber bajado, te tendrías que haber quedado. Si tenés tan poca fe, claro, te hubiese quedado ahí arriba. No le dice así. Él le da la mano, lo levanta, lo reprende, ¿sí? Pero sin embargo lo ayuda. Y este creo que es parte de un ciclo que nos va a pasar siempre. Estamos en el sitio seguro, con mucho miedo, con mucho temor, pero están pasando cosas malas. La barca se sacude de un lado a otro. Bajamos, caminamos 2 o 3 pasos y parece que va todo bien y ¡plac! De nuevo hundido. Pero ahí está Jesús. Jesús viene a la barca. Jesús te tiende la mano cuando estás en el agua. Jesús viene a la barca y Jesús te tiende la mano cuando estás en el agua. De las 2 maneras Jesús está presente. Dice que después se subieron todos a la barca y el viento se calmó. Cuando Jesús llega y vos lo dejás, lo permitís que se suba a la barca, cuando Jesús llega y vos le abrís la puerta de tu vida, de tu corazón, todo se calma. El viento se calma. A pesar de que el viento se calma, yo quiero pensar de que ellos seguían teniendo la ropa mojada. Si tenían frío, seguían con frío. El agua de la barca seguía estando y sin duda estaban con algún balde sacando esa agua para que el barco pudiese moverse, ¿no? Eso era muy común. Cuando después de la tempestad los barcos quedaban llenos de agua y había que sacar el agua esa.
Seguramente quedó así, pero el viento se calmó y Jesús estaba presente. Dice que ellos le adoraron y decían, ¿verdaderamente este es el Hijo de Dios? No queda ninguna duda, este es el Hijo de Dios. La tempestad se calmó, Jesús estaba presente. Y ellos pudieron experimentar y adorar a Dios, pudieron buscar de Él. Nosotros hay veces que, como les dije antes, somos sacudidos así como la barca. Tenemos estas dudas, estos temores, sí, como que no. Tenemos esta experiencia como Pedro y muchas veces sí, porque a veces te sentís fuerte y estás ahí y decís, Señor, y ahí voy yo, y Jesús te dice, ven, y empezás a caminar, allá vamos. Y de nuevo volvemos a hundirnos, y de vuelta volvemos a la barca, y de vuelta volvemos a caminar, y de vuelta a hundirnos, y de vuelta a la barca, y de vuelta a caminar, y de vuelta a hundirnos. Esto es un ciclo. Por eso les decía que lo que sucedió en ese momento tipifica y describe exactamente la vida de un cristiano. Estando ahí, teniendo miedo, pero siguiendo a pesar de todo. A pesar de todo, yo quiero que nosotros seamos como Pedro. De que no nos quedamos en la barca, sino que salimos desafiados al encuentro de Jesús. Con dudas, con temores, ¿sí? Pero con la convicción siempre de querer buscar a Jesucristo. De querer llegar a Él. De querer acercarnos a Él. Jesús venía y Pedro quiso acercarse, y quiero que nosotros nos quedemos con esa idea de buscar a Jesús a pesar de la tormenta, de buscar a Jesús a pesar de las dificultades, de buscar a Jesús a pesar de las amenazas, ¿sí? De buscar a Jesús a pesar de todo lo que parece contrario, ¿sí? Y no pensar en Él como un fantasma, no, es un fantasma, y salir corriendo, sino de pensar en Él como un Salvador, de pensar en Él como la solución a todos nuestros males, ¿sí? De pensar en Él como nuestro único futuro posible. Gracias por su